Sí, mi amor. Estoy ocupada, mami. Déjate ahí jugando, que estoy ocupada. Dile a tu papá. Ok. Entonces, mis amores, vamos a seguir. El loco Valdés. Déjame silencio. Silencien el audio para que podamos. André García. ¿De quién usted está hablando? ¿Qué dijo? Ok, ya parece que ya lo que estaban hablando ya, ok. Entonces, dice que cuando toman a Pablo y lo entran en la ciudad, más adelante en el versículo 10 se registra un episodio importante. Dice que entonces cuando había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Déjame ver porque hay interferencia. A ver, ok. Ok. Ok, ya. Ok. Entonces dice que entrando en Damasco, había allí un discípulo llamado Ananías. Escuchen bien, había un discípulo llamado Ananías a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y me llama mucho la atención esta parte. Y no solamente la atención, no. Me llena de confianza, me llena de esperanza, me llena de seguridad el saber que Jesús conoce mi nombre. Me llena de seguridad que Jesús no solamente conoce mi nombre y sabe quién soy yo. Me llena de seguridad que Él sabe mi dirección, Él sabe dónde yo vivo. Él sabe exactamente dónde yo estoy ubicada. Llama a Ananías por su nombre y le dice, ve a la calle que se llama Derecha y vete allí a la casa de Judá, que allí está Saulo de Tarso. El Señor exactamente sabe cuál es tu nombre. Tú debes sentirte importante por eso. Tú debes saber que tú eres importante para Jesús. Que a Él le interesa lo que a ti te pasa, que a Él le interesa lo que a ti te sucede. Que tú eres valiosa, tú eres valioso para Él. Él sabe dónde tú estás en este momento, cómo te encuentras, cuál es tu situación, qué te preocupa. Y eso debe llenarnos a nosotros de confianza, no darnos miedo. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la cosa mal, no puede dar miedo, claro está, porque digo, wow, Jesús sabe mi nombre, sabe lo que hago, sabe dónde estoy, sabe mi dirección. Pero si nosotros no tenemos nada que temer, si nosotros estamos en paz con Dios, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, debe llenarnos de satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, estamos acogidos por Dios. Y ese pedazo ahí, ese texto, el versículo 10 y 11, me dan esa confianza porque me demuestran que si Jesús sabía el nombre de Ananías y sabía la dirección de Judá, también conoce mi nombre, sabe mi dirección, sabe mi ubicación y siempre yo voy a estar guardada por Él. Siempre tú vas a estar guardada por Él. El versículo 12 dice que y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías le responde a Jesús, Jesús, pero tú sabes que ese señor tiene una carta, tiene un permiso de venir aquí a Damasco a matarnos a nosotros los cristianos. ¿Tú estás seguro, Jesús, que tú quieres que yo vaya? ¿Dónde es Saulo? Es que mira, es fuerte, tiene permiso, empezó a buscarle excusa y pretexto para no hacer lo que Dios quería que él hiciera.
Y nosotros somos expertos en eso. Dígame, Ri. Cuando el texto bíblico refiere a que Pablo pidió cartas en la sinagoga, las cartas no eran más como nosotros ahora mismo en tiempo actual conocemos órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, una orden expresa por la autoridad principal para ir a realizar esa misión en ese lugar. Sí. Él iba expresamente a Damasco con instrucciones de apresar y si acaso matar a cualquier persona, a cualquiera de los discípulos que encontrase. Así mismo, tenía autoridad, tenía la autorización, por eso Ananías y todos los cristianos de Damasco estaban llenos de miedo por la visita de Pablo a ese lugar. Sin embargo, el propósito de Dios era otro, muy diferente, porque le dijo, no vete. ¿Qué instrumento escogido es este para llevar mi nombre a todo lugar? Y Dios sabía a quién estaba eligiendo, porque Pablo era romano, Pablo era hebreo y tenía entrada tanto en Roma como en todos los sitios, en todos los lugares donde había hebreo. Dios sabía que ese era el instrumento, Dios sabía que ese era el elegido para esa misión. Y muy bien que la hizo, que cumplió con su misión, con la misión que Dios le había encomendado. Y sin embargo, Ananías, a pesar del pretexto que buscó, a pesar del miedo, se levantó, fue, se presentó, puso la mano sobre Pablo, en ese momento Saulo, y entonces sus ojos fueron abiertos y recobró la vista. De ahí en adelante, las historias de Pablo fueron fabulosas, fueron aventuras, pero el Señor lo mantuvo en pie. Tuvo errores a pesar de que aceptó el llamado de Dios, que eso nos da una gran lección a nosotros, a pesar de que aceptemos el llamado, a pesar de que estemos en el camino, sí vamos a cometer errores, lamentablemente, porque somos pecadores y vamos a hacer cosas de las que no nos agradamos, pero permanecemos en el camino. Si permanecemos en el camino, si estamos ahí de parte de Dios, yo sé que la cosa puede mejorar y pueden marchar bien. Así que vamos a hacer las preguntas para reflexionar y así poder cerrar. La primera pregunta es, lo que Saulo hacía antes de su llamado, ¿era lo correcto? ¿Quién me responde? No. ¿Era lo correcto lo que Pablo hacía antes de su llamado? Lili. Matar a los cristianos, para mí no. ¿Y para él? Para él estaba bien porque en sus creencias, como él quizás fue creado con su ambiente, para él sí estaba bien. Sí. A veces nosotros somos así, a veces duramos 10 años teniendo una convicción, creyendo algo, y de repente se nos abren los ojos y se nos dice que no es así. Qué chasco, ¿verdad? Qué difícil. Pero realmente él creía que estaba en lo correcto. Tuvo que tener un encuentro con Dios para que él entendiera lo contrario. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando Pablo preguntó, ¿quién eres? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio a Pablo a esa pregunta? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Dime, Yaja. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ah, Yaja, no cierra el micrófono. Dime, ¿qué tú piensas de ese pedacito ahí? De esa respuesta. Pues bien, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y somos su representante en la tierra. Cuando andamos en los caminos de Él, somos su representante. Entonces yo entiendo que por eso fue la respuesta que Jesús le dijo, porque los discípulos estaban representando a Jesús aquí en la tierra. Entonces él estaba persiguiendo a los representantes de Jesús, que era a Jesús. Por lógica era Jesús, sí, ok. Sí, que eso viene, es igual como cuando, por ejemplo, tú que tienes hijos, si alguien le hace daño a tus hijos,
directamente te lo está haciendo a ti. Así es. Entonces es lo mismo. Sí, Rick. En ese momento, Jesús le era desconocido para Pablo. O sea, Jesús, dentro de su bondad, dentro de su deidad, dentro de la manifestación de él como un Dios hecho carne, cuando estuvo en la tierra, dentro de la historia o el legado que dejó Cristo, su propio autosacrificio motivado por el Padre, todo ese tema era desconocido para Pablo. Él lo había escuchado y lo había visto y se enaltecía porque entendía algo contrario. Entonces ocurre ese encuentro con él, porque tú habías escuchado que yo hice esto, hice lo otro, pero tú nunca me viste. Pero ahora sí nos encontramos. Soy yo, a mí es que tú me persigues, dime. ¿Qué es lo que te pasa? Eso fue un encontronazo bueno. Ay, sí. Ay, yo escuché un predicador una vez que dijo que Jesús lo había tumbado del caballo a él también, porque él era cristiano, pero empezó a conseguir bienes, y los mismos bienes empezaron a alejarlo de Jesús. Entonces él dice que un día Jesús lo tumbó del caballo, porque todo lo que había conseguido, así mismo fue, lo derrumbó, se lo quitó. Y cuando se lo quitó, entonces tuvo que volver, mira, mansito para donde Jesús. Mi amada esposa que está ahí puede atestiguar que, ¿cómo explicarle? Yo era una persona que yo detestaba a los evangélicos, por decirlo así crudo y sencillo. Tuve la buena suerte, mala para mí en esos momentos, que desde mi niñez hasta que soy adulto, siempre al doblar al frente, a la salida del callejón, a 2 casas, había una iglesia evangélica y estaba todo el tiempo con el putupum, 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 putupum. Ellos gozándose de los cultos, y para mí eso era un martirio, putupum, putupum. Ya adulto, hace pocos años, yo decía, pero esto loco, porque son un grupo de locos. Oye, cómo se para a vocear y a brincar. Esos son un grupo de locos. Y yo, en mi ignorancia, lo que estaba era persiguiendo a los evangélicos. No había uno más perseguidor que yo. Que yo cuando yo le escuchaba, él no se sabe otro versículo que no es ese. Dime qué fue lo que tú me dijiste, qué fue lo que tú dijiste. Y peleaba hasta en los carros públicos con ellos por eso, persiguiendo la iglesia, persiguiendo la doctrina. Pero pasa como en Hechos 9, un encontronazo, que es lo que necesitamos para nosotros caer del caballo. Así mismo. Sí, Elizabeth. Elizabeth, ¿está levantando la mano? Se ve una manito ahí levantada. Bien, la próxima pregunta dice. No. Está bien. ¿Cómo debemos responder nosotros ante el llamado de Dios? ¿Cómo debemos responder nosotros? Pablo respondió algo. ¿Y nosotros cómo debemos responder ante el llamado de Dios? ¿Quién me responde esa? ¿Quién me responde esa? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo respondería tú, Lilian? Pablo respondió, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo responderían ustedes? Dime, Yaja. ¿Cómo respondería? Heme aquí, Señor. Amén, gloria a Dios. Heme aquí, Señor. Elizabeth, ¿y tú cómo responderías al llamado de Dios? Uy. 31 de mayo de 1997, 9:33 de la noche. Estoy aquí. Haz conmigo lo que tú quieres. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, que no salude ahorita, que tuve que salir de
Capaz, en un momentito. Está bien, More, está bien. Por último, ¿qué consuelo encontramos en esta historia? ¿Qué consuelo nosotros podemos encontrar en esta historia, Ri? Liliana, cualquiera, qué consuelo, qué esperanza, qué sé yo, qué podemos encontrar en esta historia. Que todos tendremos nuestro encuentro con Jesús tarde o temprano. Y debemos de tener lista la respuesta que le vamos a dar. Amén, ¿Qué quiere que yo haga? Sí, excelente, sí, Elizabeth. Cuando el varón Ri habló del encuentro con Jesús, me acordé de un poema que yo compuse hace muchos años, hablando de que cuando uno recibe el llamado, así como el apóstol Pablo no se detuvo. El apóstol Pablo siguió, avanzó. La respuesta de él es, ¿qué tú quieres que yo haga? Él ni siquiera sabía con quién estaba hablando. El temor que le sobrevino a él, sabía que no era cualquier cosa, que no era una voz de un general o de un juez, porque él era abogado en su tiempo. El Pablo era un abogado, era hebreo de hebreo, como usted dijo, era de nacionalidad romana y era un hombre que tenía de qué gloriarse. Así es. Pero ¿qué aprendemos de Pablo? Pablo, aún teniendo de qué gloriarse, aún teniendo la nacionalidad romana como un escudo, claro, porque se encontró en el camino con el que sabe todo y con el que lo conocía a él, como con el que nos conoce a nosotros mismos. Y le dijo, yo estoy aquí. Amén. Se puso la decisión. Quiere que tenía la decisión. Entonces, ¿qué también podemos aprender de Pablo? Que él siguió hacia adelante. Independientemente, ¿usted cree que Pablo no sufrió? Pablo sí sufrió en el camino. Óyeme, de perseguidor a perseguido. A perseguido. De perseguidor a perseguido. Y en una ocasión se atrevió a decir, yo estoy cansado de lo que los cristianos, de lo que mis hermanos dicen, de lo que mis hermanos puedan hablar de mí. Yo le voy a decir algo. Era atacado por los mismos de la iglesia. Le voy a decir algo. De aquí en adelante, nadie me cause molestia. Amén. Que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprenderle, Pablo? Seguir hacia adelante. Amén. Seguir hacia adelante, seguir hacia adelante. No importa lo que pase en el camino. Seguir hacia adelante, porque él dijo, no es que la he ganado, pero he corrido la carrera, y en eso es que estamos corriendo la carrera, y como él, podemos decir que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Así que con esta meditación en nuestra mente, en nuestro corazón, nos vamos a despedir, y que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo y permanecer firme y fiel en sus caminos. Así que Dios me le bendiga. Vamos a terminar y vamos a pedirle a Elizabeth que nos deleite con la oración final, por favor. Amén, amén. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos. Te damos gracias una vez más, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos brindas de estar en este grupo, Dios mío, de escuchar y aprender más de tu palabra. Amén. Te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de ellos. Mira la intelectora, Señor, la persona que tú usaste, que tú motivaste, que incentivaste para que esta palabra llegue a los hogares, aún en tiempo de pandemia, Dios mío. Te pido que la siga usando, que la siga bendiciendo allá a su casa. Amén. Y que tú guardes, Dios mío, Señor, nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Favor que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios, así que feliz noche, Dios le bendiga. Recuerden que vamos a estar orando en esta semana, en el grupo, y vamos a orar por todos los que estamos en este grupo para que el Señor nos bendiga. ¿Sí, Yajaira? La próxima clase. La próxima semana vamos a hablar un poco de Caleb. Vamos a hablar un poquito de ese personaje. Es poco mencionado, pero nos da una gran lección. Así que vamos a hablar de esa historia, si Dios lo permite. Así que pasen buenas noches y gracias. Bye. Bye, bye.